Bienvenidos al episodio 4 de Vende hasta un hueco. Hola Betico. Hola Marcos, ¿cómo vamos? Muy bien. A todos, feliz día, feliz tarde, feliz noche, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema que es interesante. Hablemos de números, Betico. Hablemos de números, datos, hablemos de ciencia. ¿Qué te parece? Algo me dice que vamos a hablar del tema que más me gusta. Vamos a hablar sobre inteligencia de negocios. Por supuesto. Y además tenemos un invitado, Betico. La primera vez que traemos un invitado. Ah, qué bueno. Bueno, les quiero presentar a Manuel Reina. Manuel, ¿cómo estás? Hola Beto, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿Qué hubo, gracias. Manuel? Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por aceptar esta invitación. No, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Manuel, ¿por qué no nos cuentas quién eres tú? Bueno, yo soy Manuel Reina, soy administrador de empresas con una especialización en inteligencia de mercados. Tengo amplia experiencia en el sector financiero, sector industrial y ahora estoy en el sector de tecnología. Qué bueno. Básicamente siempre en el campo del Business Intelligence. Buenísimo. Entonces esa es mi experiencia como tal. Manuel, creo que nos va a aportar muchísimo para hablar de un tema que está muy de moda, el Business Intelligence o la inteligencia de negocios, el BI. Y que si no sienten que está de moda, se pondrá de moda. O sea, eso es lo que viene y creo que esa va a ser la línea de combate de las empresas a partir de ahora y por muchísimos años. Y sumado a eso que mercadeo siempre hemos hablado de cómo tomar decisiones, pero basados en la realidad. Y el problema que ha tenido el mercadeo es que no tenemos el dato. Y llega el Business Intelligence con muchísima información a darnos ahora sí la realidad para tomar decisiones. Manuel, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué te gusta? ¿Hobbies? ¿Prefieres la arepa, la empanada? La empanada toda la vida. Muy bien. No, bueno, yo soy Es de los míos. exactamente, yo soy una persona, digamos que en su tiempo libre le encanta leer noticias muy, digamos, al tanto de tecnología. Soy un gamer en sus inicios, me encanta todo el tema de videojuegos y me gusta mucho la música y el deporte. Súper. Bueno, Betico y Manuel, ¿qué les parece si empezamos definiendo qué es Business Intelligence? Tratemos de entender un poquito el término y darle un nuevo nivel de profundidad a la expresión para que todos podamos entender un poquito de qué se trata. Me parece, si quieren yo lo defino como el término que es Business Intelligence y después vamos armando una definición un poco más sencilla para las personas. ¿Qué les parece? De Perfecto. una. La inteligencia de negocios o Business Intelligence o BI es la habilidad para transformar los datos en información, de forma que se pueda optimizar en el proceso de toma de decisiones de los negocios. Manuel, ¿eso qué quiere decir? O sea, en la vida real, ¿eso a mí para qué me sirve? No, pues básicamente, desde el punto de vista de un negocio, les sirve para tomar decisiones de manera correcta, con todo el conocimiento, con todo, digamos, la plena visibilidad de lo que pueda llegar a pasar si tomo una decisión o si tomo otra decisión en particular. Entonces, básicamente es como armarse de argumentos y poder tomar la mejor decisión posible. En la vida personal también funciona. Digamos, si uno va a viajar, por ejemplo, uno puede empezar a informarse sobre diferentes aerolíneas, destinos, precios y pues, obviamente uno arma su paquete turístico con los mejores datos, los mejores precios. Entonces es básicamente eso, tener la mejor data para tomar decisiones. Yo quisiera agregar a lo que Manuel decía, que la inteligencia de negocios es la respuesta a lo que pasaba antes. Recordémonos a lo que pasaba antes en el mercadeo y era que para tomar decisiones la forma que hacían los especialistas en mercadeo era ir a hacer encuestas, es ir a hacer investigación. Pero hay un problema que tiene la investigación per se y es que a nadie le gusta que lo encuesten. Y siempre las personas, cuando se le habla de investigación de mercados, en su cabeza está, vamos a hacer encuestas. Que desafortunadamente a las personas no les gusta y tienen muchos problemas, como por ejemplo, ¿qué es una foto? Entonces, cuando estamos hablando de una foto en la investigación, quiere decir que es el momento, pero no habla de la historia. Desde ahí es donde se buscan nuevas formas de traer herramientas que nos ayuden a tomar decisiones. Y para mí el Business Intelligence, además de lo que decía Manuel, es cómo yo desde mucha información, sin nunca preguntarle a mi cliente, tomo decisiones. Complementando un poquito lo que estás diciendo, Beto, cuando uno le pregunta a las personas algún dato interesante para uno, las personas no siempre dan la mejor, o sea, la versión más alineada a la realidad. Por ejemplo, si le preguntamos a las personas cuántas cucharaditas de azúcar le echan al café, seguramente por quedar bien van a decir, no, yo consumo muy poquita azúcar, yo le echo, no sé, media cucharadita o una cucharadita, cuando en la vida real utilizan mucho más y solo tratan de demostrar que no son unos golosos del azúcar, que no está mal. El Business Intelligence nos va a ayudar a quitar un poquito ese sesgo y nos va a demostrar, pues, digamos, la verdad, no lo que el usuario quiere mostrarle al mundo cuando le preguntan. Sí, y complementándolos un poco, eso que decía Beto de cómo puedo tener información sin necesidad de generar alguna molestia, por ejemplo, ya sea en personas, en mis clientes, en mis amigos.
digamos que el Business Intelligence parte de tres fuentes. Digamos que la información que yo ya tengo disponible, pues, con la que yo ya cuento y que no tengo que ir, digamos, a una fuente externa para recopilar. La información que no tengo y me toca ir a buscar afuera, entonces la puedo buscar de dos maneras diferentes, ya sea pagando a alguien que tenga esa información o simplemente generándola yo mismo, ya sea a partir de encuestas, a partir de sondeos. Entonces uno tiene que escoger como la mejor fuente de información dependiendo de esa necesidad que tenga, y pues obviamente si uno es un negocio, para no ir a molestar a los clientes, si uno es una persona particular, para no ir a molestar a los conocidos. Yo creo que dependiendo de lo que uno quiere y como lo quiera y en cuanto lo quiera, uno toma la decisión de cuáles de las tres fuentes de data escoge uno. Buenísimo. Y es cuando estamos hablando del ciclo virtuoso del Business Intelligence, que es empezamos desde los datos para tomar información y cómo mejoramos ese modelo de toma de decisiones. Porque al fin y al cabo datos hay muchos, y cuando uno conoce la cantidad de datos que existen en el mundo en este momento, y para eso le pongo a las personas que nos están escuchando un ejemplo, ¿por qué un servicio como Facebook o WhatsApp o Instagram es gratis? ¿Qué hay detrás? Y lo que está detrás son los datos para tomar decisiones. Y la moneda del siglo XXI son los datos. Manuel, si te parece, empecemos con las preguntas que nos llevan a definir un poquito mejor el tema y entenderlo un poquito más en profundidad. De una. Desde tu experiencia, ¿qué te parece que sea lo bueno para que una empresa, digamos, líder en tecnología en el mercado en el que está en la que tú trabajas, qué es lo que hace que el BI sea importante para esta compañía? O sea, ¿por qué utilizarla y por qué a ese nivel, digamos, de empresas súper robustas empiezan a tomar decisiones basadas en estas metodologías? Bueno, como lo decía Beto, el BI o los datos es la moneda del siglo XXI. Una empresa de tecnología o cualquier empresa de tecnología en cualquier mercado se caracteriza por tener muchos datos de sus aliados, de sus usuarios, de sus clientes, inclusive de sus empleados. Entonces, para ellos es muy fácil recopilar data, ya sea a través de dispositivos móviles, a través de computadores, a través de fuentes externas, pero tienen ese común denominador, tienen mucha data. ¿Por qué el BI es importante para este tipo de empresas? Obviamente, pues si yo tengo la data, pero no sé cómo explotarla, pues no hago nada. Entonces, básicamente, el BI cobra mucha relevancia porque tengo la data que nadie más tiene, y pues lo importante es empezar a explotarla para pues generar beneficio a partir de la misma. Entonces, por eso es tan importante. No importa tener mucha data si no sé cómo explotarla. Para este tipo de empresas, generar ganancias a partir de esta data es relevante, y pues qué mejor forma de hacerlo que a través del BI. Pero tienen ese común denominador, tienen mucha data. Buenísimo. Yo quisiera agregar a lo que Manuel decía, y es que creo que para muchos empresarios, emprendedores, cuando escuchan la palabra BI, dicen, uy, eso me va a salir muy costoso porque es que me toca tener un software carísimo. Y creo que el reto es para las pymes también meterse en ese tema de Business Intelligence. Y es, como Manuel le decía, es la captura de los datos. Entonces vamos a empezar a capturar los datos para después ver cómo los analizamos. Ese es el reto de las pymes, capturar datos de todas las fuentes de información posibles. No sé ustedes qué opinan. Cuando estamos hablando de captura de datos, estamos de acuerdo que podemos empezar de cualquier negocio en cualquier manera. Por ejemplo, estoy pensando en un negocio yo me acuerdo que en un taller que estábamos realizando, un odontólogo me dijo, ¿yo cómo puedo capturar datos? Y mi respuesta fue, bueno, cuénteme, ¿qué es lo que hace su cliente cuando llega? No, el cliente pues llega, se hace un procedimiento, le dije, ok, entonces empecemos con los datos, procedimiento, tipo de insumos que uso, cuál es la duración del procedimiento, podemos saber el señor de dónde vino, su nombre, si es casado, cada cuándo viene, y desde ahí vemos qué información recopilamos para más adelante analizarlo. Creo que una de las cosas que uno tiene que tener muy claro es que no hay un aspecto que tenemos que tener todos en común. Todo se puede analizar, ver si me sirve o no me sirve. No sé, Manuel, desde tu experiencia, ¿qué opinas de esa percepción de todo se puede analizar? Mejor capturemos mucha información para después ver, haciendo un filtro, cuál funciona y cuál no funciona. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y digamos que uno en la vida lo ve, por ejemplo, y lo veía mucho cuando iba a sacar una cita al médico, que uno, obviamente el primer filtro era la secretaria. Y ya que pones el ejemplo del odontólogo, pues simplemente uno tiene que primero agendar una cita con la secretaria o la asistente del odontólogo o la odontóloga, y ahí es cuando empiezan a preguntarle si es de control o si es primera vez, y ella tiene, o en el pasado tenían todos los datos en una agenda. Entonces iban y miraban la agenda y ya lo conocían. Esta persona vino tal fecha, se hizo este procedimiento. Entonces ahí, sin darse cuenta, empezaban a recopilar data de uno, información de uno, pero no la estaban explotando. Ahora, pues que dependiendo la necesidad o lo que uno quiera hacer, esa captura de datos puede ser tan arcaica como uno quiera, desde una agenda como lo expreso, o hasta el sistema más avanzado, pero siempre es importante empezar a recopilar esos datos para saber uno con quién está
hablando, a quién está atendiendo, con quién está haciendo negocios. Entonces me parece súper clave la necesidad de capturar datos. Creo que cobra mucha relevancia y es algo que pues sin duda se tiene que seguir haciendo y se debe seguir haciendo en el futuro. Entonces, ¿cuáles serían los retos que tiene una empresa de BI del nivel en el que trabajas, Manuel? A ver, una empresa grande que ya tiene la data, que captura mucha data y pues que es consciente de la importancia, pues tiene su departamento de BI. Y es más, al ser una empresa grande, tiene demasiados departamentos o subdepartamentos de BI en cada una de las áreas. El reto grande realmente es analizar la información de la manera correcta. Ahí pasa algo en ese tipo de empresas, hay muchas personas analizando data, pero no todas están alineadas. Entonces, en un comité, cuando llegan 5 personas a presentar un mismo análisis o un dato similar, tienen todos un resultado diferente. Entonces, yo creo que el reto más grande es, ya sabemos que hay que analizar la data, ya sabemos la importancia de la misma, es cómo analizarla, de qué manera analizarla y estar alineados. Ahí es donde llega, digamos, y cobra relevancia lo que se conoce como gobierno de datos, que haya una misma política, unos mismos lineamientos para poder analizar la data de la manera correcta y no simplemente analizar data sin tener en cuenta criterios relevantes que puedan llegarnos a tomar decisiones que no sean las correctas. Ve, Manuel, pero eso cuando somos una empresa, digamos, de tecnología y respiramos tecnología y data, pero ¿qué pasa si somos una empresa que pues no somos particularmente de tecnología, digamos que no tenemos dentro de nuestro personal más del 30 o no sé cuánto por ciento de programadores dentro del equipo de trabajo y otros científicos de datos que pueden estar ahí detrás, sino que somos una empresa de otra cosa, que nos dedicamos a la manufactura o a servicios o otra cosa que digamos que no es tecnología per se? Yo creo que es inclusive más sencillo. El reto principal es cómo empiezo a capturar la data. Ya puede ser a través de algo muy básico como un Excel, puede ser a través de un CRM, puede ser a través del sistema que elijamos, sea gratis, sea pago. Pero lo más importante es empezar a capturar la data. El reto siguiente es cómo se analiza esa data. Una empresa pequeña pues fácilmente lo puede hacer a través de una sola persona. Yo creo que la manera correcta para hacerla es fijarse objetivos, saber qué data se está capturando y saber o determinar cómo se puede explotar esa data. Si yo soy una empresa, no sé, del sector industrial, tengo datos de mis proveedores, tengo datos de mis clientes, pues básicamente el objetivo es, necesito incrementar las ventas. Sé a qué clientes les estoy llegando, miremos en mi base a qué clientes les estoy llegando y pues por ende puedo saber a cuáles no. Entonces, dependiendo de lo que uno se fije, uno debe empezar por metas quizás pequeñas en cuanto al término de la data, pero el reto que tienen ese tipo de empresas es capturar la data y saber cómo la analizan. Al estar empezando, pues creo que tienen plena libertad de hacerlo y pueden empezar con cosas muy básicas y ya progresivamente ir yendo hacia cosas un poco más profesionales, por así decirlo. Manuel, ¿y por qué entonces cuando tengo decisiones, porque a una persona que no sabe de BI, ¿por qué le debe creer una máquina? Básicamente, vamos, es muy complejo que alguien que no conozca o tenga de pronto un poco de resistencia a creer en el beneficio de esta iniciativa o esta actividad, pues, que se meta de lleno en el tema. Yo creo que la manera más óptima como para demostrarle el beneficio es cuánto está ganando y cuánto tiempo se está ahorrando. Obviamente cuando uno quiere lograr resultados positivos y no sabe cómo hacerlo, pues demora mucho tiempo en analizar, en probar diferentes iniciativas, pero si tengo una máquina que me genera todo en un tiempo muy corto, tengo más probabilidades de probar diferentes métodos en un tiempo corto, pues obviamente ahí va a empezar a ver los beneficios y por ende a creer. A mí me gusta lo que está diciendo Manuel porque nosotros en la experiencia que hemos tenido en investigación de mercados nos hemos encontrado que algunos clientes refutan el resultado. Quiere decir eso, que cuando yo quiero validar lo que tengo en mi percepción previa, por ejemplo, que el cliente se comporta de una manera u otra, cuando yo veo que el resultado o lo que me están mostrando en esa información de análisis es lo que yo creía, esa es una buena información, qué buena investigación de mercados. Pero si yo encuentro que ese resultado va en contra de mi creencia, refuto y me niego a creer. Desafortunadamente el comportamiento humano, cuando yo quiero tener una investigación de mercados para que validen lo que yo creo y no conocer, ahí hay un problema muy grande. Y creo que el mensaje que a mí me gustaría dejarle a muchas personas es: no validen lo que ya saben, sino más bien hagan investigación para conocer algo nuevo, porque si no se van a enfrentar a ese resultado y es donde de pronto van a decir eso no es cierto. Y el problema viene siendo que yo quiero simplemente que me validen lo que ya sabía. Así es, Beto, y digamos, a mí eso que dices es súper chévere, porque el BI nos permite jugar mucho con lo que llamamos experimentos
profesional. Si yo no estoy muy seguro de que el resultado es concluyente y que me permite verificar o refutar algo que yo creía, pues simplemente se puede jugar con hacer pruebas en un pequeño grupo de ya sea clientes, ya sea proveedores, y empezar a tomar esas decisiones que quiero pues aplicar a toda una organización en pequeños grupos y ver esos resultados en esos pequeños grupos para saber si es la decisión correcta y si por ende pues lo que se analizó a través de estas máquinas, estos softwares, estas personas es concluyente o no. Y luego escalar ese resultado. Exacto, uno no puede, pues, si le da miedo mandarse, como dicen, de una, pues hágalo de a poquitos y verifique con ese tipo de experimentos si vale la pena hacerlo, si no vale la pena hacerlo y pues creo que es muy interesante. No necesariamente tenemos que implementar todo lo que encontramos de un totazo. Manuel, y entonces, ¿cómo empiezo a guardar datos? O sea, ¿qué variables, qué datos, qué debería empezar a guardar si digamos que hoy no cuento con nada relacionado con BI? Si vamos a capturar data, por ejemplo, de clientes, empecemos por los datos básicos. ¿Quién es mi cliente? El nombre, fecha de cumpleaños, estado civil, número de hijos, dependiendo de lo que yo quiera. Entre más conozca a mi cliente, pues más herramientas voy a tener para personalizar un servicio, para comunicarle cosas de manera eficiente. Si yo capturo, por ejemplo, la fecha de cumpleaños de uno de mis clientes, pues sé cuándo cumpleaños y por ende pues puedo emitir una comunicación y generar esa cercanía con esa persona. Yo creo que entre más datos del cliente tengamos, más lo vamos a conocer y podemos tomar y armar estrategias ya sea de comunicaciones, de mercadeo, mucho más precisas y eficientes. Entonces, mi consejo es, si vamos a empezar a capturar data, que nos permita conocer a quién le queremos llegar de manera eficiente. Y entonces podríamos empezar a desarrollar estrategias de personalización de contenido muchísimo más eficientes, o sea, llegarle con un mensaje muchísimo más ganador a una persona que no espera que lo conozcamos tanto o que no sepa que nosotros tenemos la capacidad de encontrar una conexión entre él y nosotros que nos ayuda a generar esa confianza que finalmente es de lo que se trata el mercadeo. Generarle confianza a alguien entregándole una propuesta de valor con un mensaje muy ajustado a sus requerimientos. Así es, me gusta mucho, por ejemplo, cuando me llegan mensajes siempre en mi cumpleaños de alguna empresa o alguna entidad con la que he tenido alguna relación y sabemos que cumples años, tienes este beneficio, me siento especial y creo que eso genera de alguna manera empatía con esa empresa, con esa organización y personalmente me gusta mucho eso que estás diciendo. Sure. Pero siento que es el reto entonces porque hay veces cuando no se hace un filtro, pues uno entrega información inadecuada a los clientes y, por ejemplo, a mí me pasó, yo cumplo en abril, para que lo anoten, y me llegó un feliz cumpleaños en septiembre. Ahí es donde uno dice, pasa lo contrario, que es el problema. Y si le pegas a mi día, qué chévere, pero si en septiembre como, ¿qué le pasa a esta empresa? Como así que septiembre, yo no cumplo en septiembre. Entonces también le juega al contrario. Manuel, yo sé que en empresas como las que tú trabajas hay un problema y es pasar del informe a la acción. ¿Tú cómo le podrías aconsejar a las personas para que pasen de tanto informe para pasar a la acción, a la comprobación del resultado? Consejo, tener muy pocos reportes, pero muy poderosos. Yo creo que eso nos permite tener accionables eficientes. No hay que saturar a las personas con muchos reportes de cosas que realmente no son importantes para la compañía. Entonces el secreto es tener pocos datos poderosos y accionarlos. No sirve de nada tener muchos reportes, muchos datos, muchas gráficas si efectivamente no hago nada con eso. La idea de tener el BI y de tener una persona o adquirir un software que esté analizando data es poder accionarle y generar un retorno sobre esa inversión que se hizo, sobre ese esfuerzo, esa contratación. Entonces yo creo que el secreto es ese, empezar a implementar los findings que se va recopilando y ver el beneficio de la misma data. Entonces, si te leo bien, el secreto será tomar decisiones rápidas con esa información, cambiar el modelo de negocio, cambiar la estrategia o cambiar el algo que estoy, digamos, evaluando y seguir creciendo el negocio a partir de esa información y de esos datos. Así es, sí, me lees muy bien, Marcos. Yo creo que si tú empiezas a ver los beneficios de la data, como lo hemos venido discutiendo, pues obviamente le vas a creer más y vas a empezar a implementarla más y vas a empezar a usarla más. Pero si tú no la usas, no haces nada con esa data, pues le dejas de creer y todo ese esfuerzo que haces pues se pierde. Al fin lo que estamos hablando es que tenemos que tener claro son cuáles los indicadores y el fin que queremos buscar con este BI. Porque no sirve simplemente buscar por buscar, sino decir lo que quiero es aumentar las ventas. Ahora sí, para aumentar las ventas, ¿qué datos tenemos? Y tener claro indicadores, que es lo que siento que nos estás aconsejando en el fondo. Por ende, la siguiente pregunta es ¿qué KPIs o indicadores sugerirías desde tu experiencia para decirle, miren, a las personas que nos están escuchando, estos son los más importantes que dentro de mi experiencia les puedo decir?
Pues, depende cómo lo quieras y depende de la persona, depende de la organización. No hay como un set de indicadores clave. Hay un TED Talks de Simon Sinek que se llama Why o por qué. Entonces él explica brevemente y en un video muy chévere que se lo recomiendo a todos, cómo debemos empezar a tomar decisiones basados en el por qué queremos lograr o por qué lo queremos hacer, ¿ok? Y obviamente pues ya de ahí se despliega toda la estrategia y todo el desarrollo de lo que queremos hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiero implementar el BI? Entonces ahí empieza, porque quiero incrementar mis ventas, porque quiero ser la mejor compañía. Cuando respondemos ese por qué, creo que van generándose esos indicadores que yo quiero llegar a medir. Pues, ¿por qué quiero generar el BI? Pues porque quiero tener mayores ventas, mayores ingresos, quiero posicionar mi marca porque no es conocida. Entonces ahí es donde empiezan a nacer esos indicadores. Entonces, pues, indicador de ventas, crecimiento en ventas, indicador de crecimiento de clientes, indicador de costos. Dependiendo de lo que yo quiera y el por qué lo quiera hacer, pues obviamente van haciendo esos indicadores. ¿Por qué no hacemos un resumen de algunos indicadores de este podcast que siempre es mercado y ventas? ¿Por qué no hablamos de algunos como indicadores importantes como para hacer un checklist y que todos digan, ok, yo ya tengo me estoy midiendo de manera adecuada? ¿Qué opinan? Chévere. Si quieres, dividámoslo en e-commerce o comercio electrónico y las ventas tradicionales, que podrían ser como dos elementos que nos gustaría medir, creería yo. Me parece perfecto. En el e-commerce me parece que ventas es uno de los indicadores claves. ¿Qué otro tenés? El otro podría ser conversiones. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos de todo el tráfico para poder convertir o generar esa venta? Y el otro sería obviamente tráfico. También los canales de adquisición, por dónde estoy capturando esos clientes, por dónde me están llegando o por dónde estoy siendo más atractivo para atraerlos, para que tomen su decisión de compra en mi comercio electrónico. Y entendiendo eso, puedo tomar diferentes decisiones, impulsando un canal o fortaleciendo otro que esté más robusto. Manuel, ¿por qué no nos cuentas otros KPIs que puede tener un e-commerce? Mira, un e-commerce puede tener diferentes indicadores. Creo que ustedes ya han mencionado unos muy importantes. Por mi lado, obviamente se me ocurre el tema de impresiones. Una impresión es básicamente el número de veces que la persona a la cual estoy comunicando ve lo que le estoy comunicando. Click to rate, que es básicamente cuántos clics hace la persona sobre lo que le estoy comunicando, ya sea una pieza, ya sea un banner, ya sea un emailing con un clic o un link ligado. Obviamente cuando uno está comercializando productos, el ticket promedio, el tiempo de entrega que se demora una persona en convertir o el número de sesiones que puede tener una persona antes de convertir, tiempo promedio que navega una persona en la página, no necesariamente tiene que efectuar una compra, pero me interesa saber, oiga, ¿cuánto tiempo gasta una persona en mi página? Pues antes de comprar. Y obviamente uno puede tener indicadores sobre la eficiencia, cuántos pedidos se fueron bien, cuántos pedidos se fueron mal, esto que estoy vendiendo pues llegó lo que tenía que llegar o llegó por ende otro producto. Entonces creo que son indicadores que se me ocurren en este momento. Ahora que hablas del tema de tiempos de entrega, me acabas de acordar, en el e-commerce day de Bogotá estaba hablando el CFO o el financiero de Dafiti y él estaba hablando precisamente de indicadores, y cuando estaban hablando de indicadores él habló mucho del tema del tiempo de entrega y cómo Dafiti, gracias a las quejas de las personas, han empezado a mejorar muchísimo el indicador de entrega, debido a que, pues como tú lo sabes, se va mucho al indicador de satisfacción del cliente. Entonces cuando ellos combinan la eficiencia en la entrega con los pedidos que se entregan a tiempo, que no tienen defecto, les ayuda a entender qué tan contentas están las personas con su página web. Eso es clave, y obviamente, ya que lo mencionas, tema de satisfacción, uno puede empezar también a recopilar indicadores de satisfacción de clientes, ya sea a través de un pequeño survey o en la misma comunicación o en la misma aplicación que se esté manejando, y eso pues también es un indicador clave a la hora de hacer análisis. Eso nos lleva a hablar del indicador de moda que es el NPS, el Net Promoting Score. Así es. Que es ese indicador que nos lleva a decir en esos tres rangos en dónde se ubica mi cliente y si realmente va a ser un detractor, va a ser neutral o va a ser una persona que va a hablar bien de mi marca, que va a decir vaya y compren en cualquier e-commerce que sea o en cualquier página que sea o en cualquier empresa que sea porque es buena, porque yo me siento contento y porque su promesa de valor me la cumplieron. Betico, ¿qué te parece? Y Manuel, ¿qué les parece si revisamos también un poco de indicadores de otras ventas, de las ventas reales, del mundo real, no solo de e-commerce? Y se me ocurre rápidamente la primera, como entender el embudo, cuánto porcentaje tengo en cada parte, cuánto avanza de un lado a otro y cómo se comporta un poquito el embudo.
¿Qué otras tienen por ahí? A mí me parece muy bien hablar de ventas. Las ventas igual siguen siendo el dato importante del final. Y mencionas algo muy importante, Marcos, es analizamos otro tipo de indicadores diferentes digamos que a los de un negocio digital, y es a donde tiene que llegar un negocio digital. Todo negocio digital tiene que ser rentable. Creo que el indicador de margen es muy importante tenerlo presente. ¿Qué tal tiempo de cierre? ¿Cuánto me cuesta hacer el cierre desde que tengo la apertura de la oportunidad o del lead hasta el cierre que tengo en la venta? Y también los canales de adquisición de esos leads, de esos contactos, de esos prospectos, por dónde me están llegando, cuáles son más rentables, cuáles funcionan mejor, cuáles requieren más o menos esfuerzo, con cuáles tengo que pasar más tiempo. Ahí aparecen un montón de variables que nos permiten medir muy bien qué estoy haciendo bien y qué de pronto tiene oportunidad de mejora. Lo que mencionas, Marcos, de los leads es clave. No solamente pues para saber qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, sino para empezar también a clasificar esos leads. Yo puedo tener digamos que una piscina de leads, pero si no los clasifico para enfocarme en los que tienen mayor probabilidad de conversión y los que mejor puedan resultar para el negocio, pues no sirve de nada. Creo que es súper clave empezar también a conocer los tipos de leads que estoy trabajando. Súper chévere. Manuel, tenía una pregunta desde hace rato y me gustaría que nos ayudaras como a revisarla un poquito con más detalle. Actualmente, digamos que no es económico, pues de manera, digamos, abierta para todos los empresarios o emprendedores tener, digamos, tecnología enfocada en el BI, alguna herramienta que nos permita procesar datos, digamos que hoy no es tan económico. Pero yo sé que en algún futuro cercano, en algún momento, van a aparecer open sources, van a aparecer más tecnologías y se va a empezar a democratizar un poco el acceso a la tecnología y el acceso a la información. O sea, yo ya tengo mi información, pero se va a democratizar un poco el poder procesarla y sacar informes o sacar, digamos, datos claves de eso. Cuéntanos un poquito, juguemos al futurismo al respecto y cuéntanos un poquito tú qué opinas, para dónde crees que va eso y cuánto crees que podría pasar o qué tanto esfuerzo crees que podría hacer falta para que una persona del común, un emprendedor o un empresario de una pequeña empresa pueda, digamos, disfrutar de todas estas cosas maravillosas que estamos comentando, que de golpe hoy no son tan accesibles para todo el mundo. No, está a la vuelta de la esquina. Es que, como lo decíamos al principio de la conversación, este tema está de moda y va a empezar a cobrar una relevancia muy alta en el futuro y en el corto plazo. Entonces, antes lo que una persona tenía que hacer en un Excel con unas gráficas súper innovadoras, súper profesionales, que no todo el mundo podía sacar, pues ya hay sistemas que lo empiezan a sacar de manera automática. Puedo hablarte de un Power BI de Microsoft o un Tableau que te ayudan a generar ese tipo de gráficas y tener el conocimiento o el skill necesario para poder hacerlo. Ahora, ya vamos a desplazarnos a sistemas que automáticamente me saquen eso con un solo clic sin necesidad de tener que armarlas yo mismo. Creo que deben haber ya en el mercado varios. Yo te puedo hablar en este momento de un Power BI o un Tableau, que son, pues obviamente Tableau es un programa que tienes que pagar una licencia y tienes que tener de pronto cierto skill para manejarlo, pero ya se empiezan a ver muchos sistemas y muchas innovaciones, pues empresas que ofrecen ese tipo de servicios. Pueden ser gratis, pueden ser pagos, pero pues simplemente con un clic ya generas todo y no tienes que perder tiempo en armar los dashboards que llaman. Y un poco aprender a manejar las cosas. Exactamente. ¿Qué les parece si empezamos a sacar algunas conclusiones para ir cerrando temas? Me parece que la primera, y creo que una de las más importantes, es empezar a capturar y organizar la data como bien aparezca en mi camino. Con eso podría empezar a tener como un repositorio como general para la compañía que nos empiece a ayudar a tomar decisiones en un futuro, así todavía no empecemos a darle provecho a esa data, digamos, de manera inmediata. Para mí el otro es tener el indicador claro, tener el fin de qué es lo que estoy buscando con este Business Intelligence y desde ahí ya empezamos a revisar cómo llegamos a esa información. Para mí el paso posterior a lo que ustedes han mencionado es accionar, implementar y tener un monitoreo sobre esas decisiones que se están tomando. Tengo la data, tengo los indicadores que quiero hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Y pues también se pueden establecer indicadores sobre las decisiones que uno toma. Creo que es importante tener esa medición también. Y creerle un poco la data, ¿no? O sea, estar seguro de que lo que estoy haciendo está bien y confiar un poco en esa data, así sea a esas pequeñas escalas como nos decías, para empezar a hacer cosas como muy chiquitas que se puedan ir proyectando a lo largo de esfuerzos más grandes. Sí, claro. Sin duda. Listo, entonces con esas conclusiones pues cerramos este episodio. Betico y Manuel, muchísimas gracias a los dos. Marcos, muchas gracias, pero no me dejen así. Yo creo que está muy interesante esta charla, no podemos tener una ñapa. Me parece muy bien, Manuel se adelantó, veamos ñapa. Bueno, ñapita.
Listo. De una. Manuel y Betico, ¿qué consejos les podríamos dar a una persona que está empezando en el análisis de datos? O sea, démosle como ese uno 2 3 o ese primer lineamiento para que pueda empezar a tomar decisiones y pueda empezar a conseguir esa data que es clave para su negocio. ¿Qué consejos le podríamos dar para que arranque? Yo creería que una persona que está iniciando en el mundo de la data y que se va a ir por ese camino, muy importante que empiece a tener las herramientas que le permitan hacer análisis de manera eficiente, aprender algún lenguaje de programación, ya sea SQL, ya sea Python, empezar a conocer las diferentes herramientas que hay en el mercado y por ende pues puede ampliar su abanico, ese scope de análisis que puede lograr a tener con la data. Ya cuando empiece a accionarla en el mundo profesional, digamos que en su campo, pues va a ver los beneficios y llegar a conclusiones van a ser muy fácil a través de este conocimiento. Súper. Para mí, el consejo que le puedo dar a las personas es que no crean que ese es un tema de Marte, salido de la Tierra y que es súper complejo. Los datos es la moneda de este siglo, por ende quiere decir que todas las personas que estemos en mercadeo y en ventas nos toca meternos ahí. Es un reto para cada uno de nosotros empezar a entender. Cuando Marcos dijo Python, creo que cada uno le queda, bueno, vamos a buscar qué es eso, vamos a buscar qué lenguaje de programación, porque él nos habla de eso. De pronto porque uno puede hablar de algo de estadística y tener de pronto un entendimiento de todo el tema estadístico de que está detrás de esos programas. Pero en el fondo no es creer que es un tema de programas y de computadores. El computador o el software puede hacer lo que ustedes quieran. Lo que está detrás es el análisis de esa información. Hay que también entender que tenemos que analizar esa información y que no depende de un software. Así es, Beto. Y otro consejo muy grande, pues tú lo decías, obviamente uno habla de softwares que están, obviamente uno tiene ese sesgo que está en el campo, pero si lo quieres mantener sencillo y llegar a una persona que quizás no tiene ese skill, hay maneras muy sencillas, definamos esos indicadores, mantengamos todo sencillo. Usted va a estar comunicándole todos esos análisis, el poseedor de ese conocimiento, pero usted le va a llegar a alguien que no conoce eso y que no le van a interesar los tecnicismos o análisis muy profundos. Trate de vender su idea de manera sencilla. Yo creo que ese es uno de los consejos más importantes que también se le pueden dar a alguien que está iniciando en este campo. Y también vale la pena recordar que sí se requieren algunas habilidades matemáticas. Así no seamos matemáticos, pues lastimosamente el mundo y el mercado y la ciencia está empujándonos a tener que serlo un poco. Por más que yo sea vendedor, por más que yo sea un experto en marketing, digamos tradicional, pues voy a tener que recordar un poquito esos conocimientos de estadística, un poquito esos conocimientos de matemáticas, un poquito esos conocimientos de programación si los tengo, para empezar a poner a andar ese motorcito de los números en función de los beneficios del negocio. Claro, y en el fondo creo que algo que nos queda a nosotros como reto de ese análisis, de esa información, después de pasar por todo lo que contaba Manuel y cuentas tú, Marcos, anticiparnos. Cuando desde el Business Intelligence logramos anticiparnos a las decisiones del cliente o anticiparnos a lo que va a pasar con nuestra competencia o el mercado, ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos un modelo de Business Intelligence fuertísimo. Y si ustedes buscan en Google casos de éxito de Business Intelligence, creo que sobran. Hay demasiados. Está el de Netflix con House of Cards, está el de Target con la adolescente, y así vamos pasando por demasiados casos de Business Intelligence en donde sí, funciona. El dato nos ayuda a anticiparnos al comportamiento. Pero para llegar a ese dato y a ese resultado positivo, nos toca entender que es un proceso de mejora continua. Y porque hoy conozca esto de mi cliente, no quiere decir que mañana mi cliente no puede cambiar su consumo. Por ejemplo, nadie podía anticipar cómo iba a ser el comportamiento de las personas cuando empezó la pandemia. Ya tenemos 3 meses de comportamiento del consumidor. Ya podemos empezar a predecir. Pero es entender que el cliente va cambiando, ustedes pueden cambiar y asimismo va cambiando nuestro análisis frente a los datos. Y también, Betico, un poco para cerrar, tener un buen dato no significa que tengamos una buena estrategia detrás de ese dato. Así es. Entonces podemos tener muy buena información, un análisis muy bien hecho y de todas formas hacer una campaña o hacer un esfuerzo o llegar al mercado con algo que quizá no era tan alineado al dato que teníamos y la oportunidad se pierde. O sea, es un poco mucho ciencia, pero también es un poco de arte saber utilizar esa información para darle, digamos, la vuelta correcta al esfuerzo que vamos a hacer detrás de esa información. Manuel, pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Eres bienvenido cuando quieras y pues te agradecemos muchísimo este espacio y todo el conocimiento que nos has compartido. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre va a ser un placer hablar con ustedes. Les soy honesto, he escuchado sus anteriores podcasts y la verdad que son muy interesantes, son muy amenos, le enseñan a uno muchísimo. Entonces,
un honor haber sido invitado a este y pues poder estar en próximos también será un honor. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Esperamos que nos puedas acompañar. De pronto valdría la pena invitar a Manuel a uno de nuestros enfrentados para que esté a favor o en contra de una postura. Sería interesante. Bueno, queremos dar agradecimientos también a Manuel Reina por su participación en este episodio, a Viviana Pongutá, que nos ayudó junto con Marcela Escarpeta a recopilar alguna información para compartirles. Vivi, Marce, como siempre, muchas gracias. También los queremos invitar a que nos visiten en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram en CBP Consultoría y nos pueden escribir todos sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias a nuestro correo contacto@vendehastaunhueco.com. Les deseamos muchísimas ventas y que aprovechen toda la data que tengan para esta semana. Muchas gracias a todos y les deseamos muchas ventas. Chao. Chao.